Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, plataforma de información y conocimiento experto en gestión estratégica de personas. Yo soy Maite Serra, su directora. Muchos ya me conocéis, pero para los nuevos, que siempre tenemos gente nueva, curiosa, que se suma a estas sesiones de aprendizaje, pues aquí me tenéis. Bienvenidos todos. Bienvenidos también, por supuesto, bienvenidas, en este caso, a nuestras compañeras de mesa, nuestras ponentes que nos van a acompañar en la conversación de hoy, que organizamos en colaboración de nuestro partner ya de mucho tiempo, ya de muchos años, que es Edenred. Quiero dar la bienvenida a Olga Zografu. Quiero haberlo dicho bien, Olga. Muy bien, People perfectamente. Gracias. responsable de personas en Edenred España y también de reputación social corporativa. Y Lorena Palacio, ella es Head of People and Culture de Mi Campus Living. Bienvenida también a ti, Lorena. Gracias, muchas gracias por la invitación a las dos. A vosotras por el hueco que nos vais a dedicar y a todos los asistentes que os estáis sumando también por el espacio que vais a reservarnos para aprender con nosotros. Antes de iniciar, os recuerdo dos o tres cuestiones técnicas. Os invitamos a participar activamente de la conversación que van a mantener Lorena y Olga a través del chat o de la opción preguntas y respuestas. Y si en algún momento tenéis que salir, no os preocupéis porque os vamos a enviar la grabación completa de la sesión, este pequeño PPT que tiene muy poquita información con alguna otra información adicional que os apuntemos en el correo posterior. Y a ver si no se me olvida, y os envío al final, os comparto al final de la sesión, justo cuando estemos en las preguntas con vosotros, una pequeña encuesta de satisfacción que nos ayudará también a orientar el formato de las sesiones y los contenidos. Y son 4 preguntas que espero podáis contestarnos. Y ahora sí, vamos a empezar el tema. Como veis, el título es sugerente: casos de éxito en compensación total y casos de no éxito. Os avanzo, que eso es lo que hemos estado preparando en las sesiones previas al directo de hoy, porque tan importante es conocer lo que se hace bien como los errores que se cometen. Oye, muchos de ellos, al final, muchas veces nos tenemos que basar en la prueba y error para acertar con el acierto, valga la redundancia, ¿no? Y conocer ambos lados de la moneda es interesante, pues, para que nuestras estrategias cada vez sean más eficientes. Invertamos el menos tiempo posible y con el mayor foco en que sean exitosas. La conversación la vas a dirigir tú, Olga. Esta vez Totalmente. Sí, me liberáis un poquito hasta el gracias. final. Al final yo retomaré de nuevo la palabra con las conclusiones, pero ahora te cedo la palabra y nada, adelante. Yo estoy aquí en el back con las preguntas. Pues muchísimas gracias y gracias a todas y a todos que os habéis conectado hoy. La verdad y personalmente hablando es un tema que me apasiona, la compensación total y explicaré un poco por qué. Y creo que hoy tengo la gran suerte de compartir este espacio con Lorena, que yo creo que nos vamos a complementar muy bien. Efectivamente, puedo daros un poco nuestra visión, pero también contar casos prácticos y también cosas que hemos visto en nuestra experiencia que no funcionan. Pero antes que nada quería iniciar con poner un poco los básicos encima de la mesa. Creo que últimamente ha habido como mucho debate o mucha conversación de qué es la compensación, ¿no? Y qué significa cuando hablamos de compensación. Creo que al final, hace unos años, cuando hablamos de compensación, solo pensábamos en la parte salarial, ¿no? Y en realidad ahora hay este concepto que no es nuevo, que habla de compensación total, ¿no? Y al final la compensación se, mm, hay una conexión muy fuerte con la recompensa y el reconocimiento, ¿no? Y al final, si hablamos de compensación total, tenemos que pensar de todos aquellos tangibles e intangibles, ¿no? Y cuando hablo de intangibles, hablo de experiencias, de bienestar, de desarrollo, de proyecto, de equilibrio. Y hoy precisamente queremos hablar de estas dos partes, ¿no? De cómo estamos haciendo en dos empresas muy distintas, pero con un enfoque muy humano. Efectivamente, hoy queremos hablar de compensación total, no solo como concepto, como os decía, sino como una herramienta para cuidar a las personas y construir empresas más humanas. Em, y avanzando un poco, Lorena, si te parece, me tiro ya en la piscina Venga, de explicar desde mi punto de vista cómo defino esta compensación total, ¿no? Para llegar a más detalle. Como os decía, para mí hay una parte tangible e intangible. ¿Y cuáles son las partes tangibles? El salario y el variable, que para mí un básico y más en un año como 2025 es un salario y una variable competitiva. Es decir, creo que
en España se ha sufrido en momentos diferentes toda esta crisis, sabemos que ha habido siempre un boom sobre los bajos salarios, etcétera. Hoy por hoy creo que la realidad que vivimos es que la gente mínimo pide que su salario sea competitivo con el mercado y que esté alineado con el mercado. Entonces, para mí eso es un tangible básico, como también hay ciertos beneficios que hoy por hoy yo considero básicos, ¿no? Al final, cuando hablamos con empresas o personas, todo el mundo tiene como expectativa de entrada un salario competitivo, pero tener beneficios básicos. ¿Y cuáles son estos? Pues, por ejemplo, un plan de compensación flexible que tiene posibilidades de ahorro fiscal a través de los productos como ticket restaurante, guardería, movilidad, etcétera, o seguro médico, seguro de vida. Para mí, estos son básicos de ofrecer mínimo en un formato de retribución flexible, ¿no? Y luego, si las empresas pueden hacer y ir a más, pues estupendo, ¿no? Todos aquellos beneficios on top que pueden ofrecer las empresas, que pueden ser, pues, desde seguro, pues eso, desde pension plan, desde cuota de gimnasio, cuota de Netflix, ¿no? Cualquier otro, ¿no? O temas totalmente de perks en el día a día, el parking de la empresa, el desayuno, frutas, ¿no? Y esto poco a poco entra en una parte muy intangible que a mí me gusta llamar salario emocional, ¿no? Porque al final, hoy por hoy, creo que cuando, como participantes o incluso como entrevistadoras o entrevistadores, es muy común que la gente pregunta, vale, muy bien todo eso, muy bien la empresa, ¿cuántos días de teletrabajo tenéis, no? A mí ya nadie me pregunta si hay teletrabajo, se da por hecho, ¿no? Entonces, toda esta capa de flexibilidad, de horario de entrada y salida flexible, de toda la parte de, quizás si hay empresas que lo tienen, de horario intensivo de verano, todas las actividades de well-being, y no hablo solo de la parte más física, lo que puede ser actividades, ¿no? más deportivas, sino también la importancia que se está dando hoy por hoy en toda la parte de salud mental. Y así, ¿no? Podemos seguir, ¿no? Si el proyecto tiene propósito, si el proyecto es inspirador, si hay posibilidades de desarrollo o de formación, qué reconocimiento, cómo será mi jefe, ¿no? Cómo es el equipo y el entorno de trabajo. Para mí, todo esto es un salario emocional que, si lo sumamos con los tangibles, hace lo que yo llamo la compensación total, ¿no? Entonces, Lorena, sí que me gustaría ahí, ¿no? Preguntarte tu punto de vista. ¿Qué elementos crees que han ganado peso frente al salario clásico? Y efectivamente, si crees ¿por qué crees que este enfoque cada vez más es el buscado, o es el que está calando más en las empresas, ¿no? Ujú. Yo por mi lado, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que ir marcando niveles y a partir de esos niveles la organización tiene que ir creciendo y escalando e ir tomando decisiones sobre esta compensación, ¿vale? Pero creo que es muy importante también sentar una base clara y que todo esto no sean acciones inconexas, sino que vayan teniendo como un camino y un plan, ¿vale? Y que parta de la escucha del profesional. Por eso me parece muy importante que vivamos todo esto como una experiencia, no como acciones inconexas. Me parece muy importante trabajar el concepto de experiencia de ese empleado, ¿vale? Crear todo el ciclo de vida del empleado y viendo dónde puedes aportar, porque ahora con tanta diversidad, cada uno tiene unas necesidades completamente diferentes. Pues no lo sé, por ejemplo, casos que se llevan ahora mismo a cabo interesantes, pues en momentos en los que un trabajador puede necesitar ayuda, pues por temas de fertilidad o comprar una vivienda, o cuando ya está más al final de su vida laboral, pues quiere tener más tiempo. Entonces hay que tener como un bastante catálogo para poder adaptarse a todo el mundo. Y para eso creo que es súper importante escuchar. Y la escucha te la da esa experiencia de empleado, ese análisis y esas posibilidades de tener un camino. Por lo que te digo, porque ahora tenemos diferentes generaciones, diferentes nacionalidades, diferentes enfoques. Entonces, es muy importante tener una gran variedad de producto y adaptarlo a las necesidades, y más en este entorno en el que vivimos tan cambiante, tan inestable. Pues creo que es muy importante tener ese enfoque antes de tomar la decisión de decir, voy a implantar, yo qué sé, el gimnasio. ¿Lo voy a implantar? No, vamos a hacerlo con orden. Vamos a escuchar, vamos a ver qué es lo que quieren, con una metodología, ¿sabes? Porque al final acabamos poniendo, yo qué sé,
ruta o haciendo un plan de bienestar maravilloso, pero no hemos preguntado qué querían dentro de ese plan de bienestar. Directamente nosotros hemos dado por sentado que necesitan ayuda psicológica, no sé qué, y no es así, hay que escuchar. Yo creo que es importantísima la escucha en este momento. Bueno, Lorena, no podría estar más de acuerdo y es algo que siempre a título personal y como Edenred hemos ido, ¿no? Adelante. Solo poner el ejemplo particular nuestro que nosotros tenemos cada 2 años, la encuesta de satisfacción del ambiente de trabajo y precisamente el año pasado dijimos, como sabíamos que somos al final una empresa de beneficios, ¿no? De bienestar, abrimos, hicimos un foco especial de preguntar a la gente. Vamos a construir juntos qué es lo que queremos, ¿no? Si hablamos de personalización, vamos a ser los primeros, ¿no? Que nos sumamos al carro y entendemos qué es lo que queremos en interno, ¿no? Y efectivamente, me gustó mucho la parte de que decías por orden, por metodología, ¿no? Y creo que al final, por contar también cosas que se pueden hacer bien y cosas que se pueden hacer mal, pues tan pronto no dices, no, yo creo que la gente necesita X. Y luego, claro, rascas, por ejemplo, y dices, no, la gente esto no lo necesita. Nosotros, por ejemplo, no teníamos ninguna necesidad de pagar una cuota de gimnasio y hacer una cuota de beneficios relacionada con esto, porque justo tenemos la gran suerte que en el edificio que estamos se nos ofrece a todo el edificio una cuota de 10 euros al mes. Entonces dices, ya lo tengo, quizás lo que me falta es ponerlo en valor y comunicarlo y que eso se sepa, ¿no? Y luego también creo que a veces hay beneficios que marcan la diferencia en el día a día del empleado, porque efectivamente hay como cosas básicas, como tú decías, y cosas ya que entras en una capa de personalización. Y yo creo que la forma de abordar es completamente distinta. Por ejemplo, creo que cuando hablamos de beneficios de alto uso o de fáciles de entender, es verdad que son los que causan más sensación y más satisfacción. Y pongo el ejemplo, ¿no? Creo que no solo es porque somos Edenred, porque es lo que sale en todas las encuestas, ¿no? ¿Cuál es el producto estrella que la gente no pide? Y al final sale ticket restaurante, seguro médico. Al final siempre son estos dos, ¿no? Pero al final pensar, eh, si yo como empresa no solo lo ofrezco a través de plan de conversación flexible, sino que digo a mi gente, mira, y yo te subvenciono, ¿no? Mitad del mes, mitad lo pagas tú a través de plan de conversación flexible, otra mitad te lo subvenciono yo. Claro, esto al final todo el mundo come, todo el mundo lo va a gastar, es algo que todo el mundo hace, ¿no? Igual que con un seguro médico, ¿no? ¿Quién no quiere que no solo que la empresa que lo pague a través de conversación flexible o que la empresa les diga, mira, y yo si puedo, pues te aporto un 25% de este coste, ¿no? Yo creo que esos son los básicos, que es algo ampliamente aceptable y que la gente lo busca porque es básico. Y luego, efectivamente, ahí es donde a veces cometemos este error, ¿no? De café para todos, ¿no? Al final dices, ah, pues pension plan o yo qué sé, estos programas de well-being. Y luego aquí ves, empiezas a ver que como tú, me gustó algo que dijiste, Lorena, al final hay momentos de vida de cada persona. Hay personas que ahora mismo pues se acaban de casar, van a tener un bebé, están cuidando a sus padres o otros dependientes mayores, se van a comprar una casa. Claro, al final, si tú no palpas a entender no solo la edad, sino el momento de vida de estas personas, ¿cómo vas a saber qué ofrecer? Y luego también, café para todos ya no vale. Entonces, para mí, el cambio es que una vez que tengas los básicos, tienes que tener X beneficios o X oferta muchísimo más amplia que antes, pero esta vez sí, será mucho más amplia, pero habrá menos tasa de gente que participa, porque en realidad participará el que le interesa. Entonces, ¿dónde llega la frustración? Si tú pones un catálogo enorme, pero no cubres los básicos. En el momento que cubres los básicos y añades el catálogo grande, entonces ya empieza a encajar todo, ¿no? Entonces, no sé si tú, Lorena, nos querías poner algún ejemplo de esos errores que ves que se repiten o Mira, precisamente tu experiencia, qué habéis hecho y os ha funcionado genial. a ver, yo os cuento, dentro de mi bagaje profesional, yo he trabajado en entornos en los que había en el sector salud, ¿vale? Y en el sector hotelero. Y ahora estoy en real estate. O sea, he viajado por muchos sectores, pero en todos ocurre lo mismo. Hay una operativa, un centro, y luego el negocio es muy diferente a lo que es la sede central, ¿vale? O la estructura básica.
Entonces, en estos tipos de organizaciones, que además eran grandes, porque trabajo en organizaciones pues, en Rivera Salud, con 8 o 9 mil trabajadores, en hermanas hospitalarias, había un salto muy grande que es un riesgo que se corre muchísimo entre lo que es la estructura, la persona que está delante de un ordenador a diario y a la que le puedes ofrecer determinados servicios o tiene determinadas necesidades, y el perfil de trabajo, el perfil de operativa, ¿vale? En un hospital puede ser desde médicos hasta auxiliares, enfermería o limpiadores, o incluso en los hoteles ocurre lo mismo. Entonces, la necesidad que puede tener una persona de un hotel o de un hospital que es muy diferente a la que tiene una persona de estructura. Eso seguro, porque pues, bueno, pues, desde que, por ejemplo, en hotel o en hospital, el tema del anticipo del salario es algo estratégico, pues a lo mejor en una oficina es algo que es impensable, ¿sabes? Que no lo vas a hacer, por poner un ejemplo. Y luego me parece importantísimo dos cosas. Una, que haya unos higiénicos básicos cumplidos. Quiero decir, que se cumplan bien los horarios, que se cumplan bien los salarios, que se cumpla bien toda esa parte higiénica, que se ordene toda esa parte antes de empezar a dar saltos, porque si no generas mucha frustración. Eso por un lado. Y luego que no se genere una brecha, porque sí que suele ocurrir que muchos de estos servicios que se prestan es necesario tener una identidad digital o es necesario tener un nivel de digitalización para poder acceder a ellos. Aunque parezca algo muy sencillo, no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo está delante de un ordenador y puede pedir o no tiene identidad digital, porque en muchos casos en estas estructuras tan grandes, cuando hay tanta brecha y no están delante de un ordenador, no tienen identidad digital, entonces no pueden acceder digitalmente a servicios que se están prestando. Entonces, este tipo de cosas a veces generan brechas, o como digo yo, clases sociales dentro de una organización, que me parece que es importantísimo cuidar y llevar a todos juntos hacia el mismo sitio. Es mucho mejor instaurar tres cosas y que lleguen a todos que tener un catálogo muy grande al que las personas no pueden acceder porque no pueden ni verlo en algunas ocasiones, porque no pueden acceder a la intranet o no pueden acceder al portal del empleado, porque lo tienen que hacer desde su móvil personal. O sea, hay temas de digitalización que hay que tener súper en cuenta y súper importante todos a la vez. Son errores que yo he visto plantear y que creo que son claves. Eso, hacer un análisis de experiencia de empleado es estratégico. Además, es algo que yo creo que parece como muy, pero yo lo he hecho y es algo sencillo, ¿sabes? Que simplemente ver un poco qué viaje tiene el empleado y cuáles son los puntos de dolor y a partir de ahí ir trabajando. Y sobre todo eso, que no haya una brecha, que se tenga muy en cuenta que no somos todos iguales y que más y sobre todo en organizaciones o fábricas, en organizaciones que tienen diferentes perfiles y tan diversos. Totalmente, Lorena, y aquí permíteme añadir, según hablabas, me llegaban en la cabeza ejemplos de cosas concretas, ¿no? La importancia de la coherencia y la importancia de la transparencia, ¿no? Al final, está claro que no todos los años y no en todos momentos tenemos los presupuestos, es decir, venga, este año subo los salarios un 10% y añado 1000 beneficios. Claro que no, todo, al final, sea cual sea nuestro sector, nuestra empresa, los recursos siempre serán limitados y no nos dan de hacer todo lo que queremos. Pero yo creo que una vez que tengamos claridad qué es lo que más le preocupa a la gente, es decir, tú no vas a poner un gimnasio gratis si tienes a las personas que, por ejemplo, no están en el mínimo de salario, o probablemente tendrás que hacer una combinación y decir, oye, con una transparencia, somos conocedores de la situación. Estamos poniendo encima de la mesa un plan en X años porque una brecha salarial, sea por género o sea por mercado, no se va a cubrir de un día para otro, pero ahí, ¿no? Tenemos que tener el ejercicio de valentía. Nosotros, por ejemplo, en 2023 hicimos este ejercicio de valentía. Salimos y dijimos a la gente lo que todo el mundo sabía. Oye, sabemos que no somos los que mejor pagamos en el mercado, sabemos que es nuestro posicionamiento. Tenemos un plan de 2023 a 2027 de llegar a una brecha de tal por ciento respecto a mercado, y teníamos la gran suerte que no teníamos una brecha de género, ¿no? Pero también era súper importante comunicar, ¿no? Y decir, oye, hay un plan en X años, ¿no? Y luego movernos en un híbrido de seguimos subiendo salarios y además hacemos como no café para todos, ¿no? Porque hay gente que con una subida X, pues diríamos,
estarían más o menos contentos, y hay otras personas que necesitas hacer un enfoque mucho más profundo y un cuidado más personalizado, ¿no? Y lo mismo con los beneficios, una combinación de, pues voy en paralelo tanto en beneficios como en salarios. También porque, por ejemplo, hablaba hace unos meses con un amigo que me decía, no te lo vas a creer, en mi empresa nos han comunicado que se congelan los salarios, hay 0%, no nos van a pagar variables, pero nos han comprado unas, cojo taquillas, cojo sillas, nuevo teclado inalámbrico, lo más tal, montaron una cena de Navidad de miedo y todo el mundo pensaba, pero eso es un poco, ¿no? Es Contradictorio, ¿no? Que al correcto. final creo que tú, Lorena, y yo entendemos desde una función de recursos humanos que detrás son, diríamos, presupuestos diferentes, pero al final también cómo aterriza esta comunicación a la gente y qué impacto puede causar, vale la pena, ¿no? Cuidar. Y también sí que te quería preguntar, porque me gustó mucho la parte de naturaleza de puesto que decías, no es lo mismo, ¿no? Yo voy a la gente de fábrica y no puedo ir, por ejemplo, o la gente que no tiene ordenador, no puedo ir ni con el mismo discurso ni con los mismos beneficios. Y me gustaría preguntarte, a nivel generacional, ¿cómo desde tu experiencia lo habéis ido adaptando? A ver, pues mira, yo quería hacer un apunte antes con respecto a lo que has dicho, me pareció muy interesante y un ejemplo muy claro que ocurre mucho en las organizaciones. A todos, para nosotros, para todos es muy importante el tiempo. Hablamos mucho de teletrabajo, pero en sanidad no puede haber teletrabajo. Quiero decir, una enfermera no puede teletrabajar o un auxiliar de enfermería. O en un hotel el camarero no puede teletrabajar. Y hay muchas posiciones así. A esas personas, ¿qué les importa? Tener los turnos claros, tener que no haya cambios, que se sustituyan las personas cuando se ponga un compañero malito y no tengan que cambiar, que alterar su vida. Pues, por ejemplo, eso es algo que se produce mucho, que como un ejemplo de algo que ocurre, un fallo, que esa parte de turnos no se da cobertura adecuadamente, estás alterando la vida personal de los trabajadores y luego les pones, por lo que estamos hablando, un gimnasio. Dicen, pero bueno, ¿qué me estás contando? Por favor, trabaja sobre esta otra parte. Eso es me parece un ejemplo que es muy interesante sobre todo esto. Y luego, con respecto a las generaciones, mira, yo he trabajado en organizaciones muy diferentes. En hermanas hospitalarias aprendí todo el tema de jubilaciones porque no estaba puesta en ello, ¿sabes? O sea, he estado en organizaciones con gente más mayor, organizaciones más jóvenes y ahora, por ejemplo, mi Campus Living es una organización de gente súper joven. Además, hay una brecha entre somos personas más senior o somos personas súper jóvenes en posiciones, en muchos casos, directivas, ¿vale? Entonces, es muy interesante, primero, cómo convivimos y qué necesidades tan diferentes tenemos, ¿vale? Creo que por eso es importante tener ese catálogo, ¿vale? Para poder llegar a todas estas generaciones, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues yo que sé, una generación Z, pues le importa mucho la salud mental y está muy centrada en esa parte, y a lo mejor los X, pues estamos más con la seguridad financiera y buscamos una cierta estabilidad. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un planteamiento. Por eso está bien lo que hablaba yo, generar unos clústeres y a partir de esa clusterización y esa experiencia, saber qué tienes que ir dando a cada profesional, no solamente a nivel generacional, sino el momento de vida que está dentro de una organización. Quiero decir que yo puedo ser una persona de la generación X y pero estar en un momento personal en el que quiero crecer, quiero desarrollarme, ¿vale? Entonces, toda esa parte hay que tenerla en cuenta. ¿En qué momento de vida laboral está cada persona? No es lo mismo, pues por ejemplo, yo que acabo de iniciar un proyecto en mi Campus Living, mi energía y mi situación no es la misma que una persona con mi edad, por ejemplo, que lleva 15 años en la misma organización. Eso me parece que es súper importante tenerlo en cuenta, ¿vale? No solamente el momento personal, sino el momento profesional. Por eso creo que la escucha es estratégica para poder hacer esto bien. Eso y algo que hay que tener en cuenta y que creo que hay que mirar dentro de las organizaciones son los cimientos y la base. O sea, el modelo organizativo que tenemos diseñado y el estilo de liderazgo. Esas dos cosas son estratégicas para tener una buena compensación. O sea, está muy bien dar cosas, pero si al final tu jefe no escucha, tu jefe no entiende, tu jefe no tiene una visión humanista, no llegamos a ningún sitio. O sea, ahí es cuando se generan las contradicciones y el efecto es justo el contrario.
generas una desmotivación y yo creo que eso está pasando en muchas organizaciones. Totalmente, Lorena. Yo creo que das pie, ¿no? a la siguiente parte, ¿no? De hablar y profundizar un poco más a lo inicial, ¿no? Que hablamos lo emocional, lo invisible, ¿no? Y quería hacer esta conexión con el último punto, ¿no? Yo empezaría por liderazgo y desarrollo porque justo pusiste encima de la mesa el tema de cómo son los líderes, de cómo se apoyan las personas de desarrollarse, ¿no? Y al final, yo lo veo en las entrevistas de salida, en el pasado y ahora. Hemos pasado de un entorno de me voy porque en otro sitio me pagan más, ¿no? A escuchar que la gente se va por estos cuatro elementos que vemos en pantalla y cada vez más hay más gente que se engancha con el proyecto, con el manager y estas posibilidades de desarrollo que se están dando otra vez por hecho esta flexibilidad y bienestar emocional, ¿no? Y también quería saber, según tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo crees que se integra este bienestar emocional en la compensación total? ¿Cómo lo vives? Recuerda que justo antes de iniciar este webinar, que estábamos en Petit Comité, tuvimos el mini debate con Maite de el bienestar. ¿Cómo aterrizan las organizaciones? ¿Ya es un tema transversal? Hay organizaciones que lo ven solo como algo estricto dentro de PRL. ¿Cómo lo ves tú integrándose en esta parte de compensación total? A ver, yo por un lado, todo el tema del liderazgo y el modelo organizativo creo que es clave para conseguir lo que estamos hablando. Ir más allá del salario, trabajar lo emocional y lo invisible. Está muy bien tener un propósito, pero si tus líderes no tienen esa visión dentro, a su desarrollo del día a día, no hacen apología de ese propósito, ¿sabes? Si yo, pues, digo que soy una organización en la que, yo qué sé, la cultura me lleva a la comunicación a ser horizontal, pero luego las acciones no se corresponden, o los actos no se corresponden con ese mensaje, tienes un problema. Por eso yo creo que es muy importante sentar unos buenos cimientos, establecer una cultura organizacional más horizontal, en la que todos los profesionales puedan ir más hacia la humanocracia y dejar esta burocracia en la que hay tanta jerarquía y en la que al final no dejas desarrollarse a las personas en lo que hacen bien, que cada uno hacemos una cosa bien, o sea, que eso es así. Y todo eso hace que las personas se enganchen a las organizaciones. Entonces, me parece muy importante alinear el liderazgo y la estructura organizativa con la cultura y eso te dará un bienestar emocional ya para empezar de base. ¿Sabes? Si yo tengo una persona que me escucha, que me entiende, que me intenta ayudar, que intenta sacar lo mejor de mí, que me desarrolla, todo eso me va a ayudar a mí a que yo sea feliz en mi trabajo, ¿vale? Por eso me parece súper importante esa parte, porque es como la básica. Luego ya podemos generar planes de bienestar. Estábamos hablando de lo que decías tú, Olga, que han nacido estos planes de bienestar, nacen de salud y bienestar, que es el antiguo prevención de riesgos, ¿no? Y bajo mi punto de vista tienen que evolucionar, porque al final es algo muy transversal y es algo de experiencia de empleado, no es algo que se puede quedar o sea, en lo que era la antigua prevención de riesgos, que ahora es bienestar. Yo creo que nos ha confundido el lenguaje. No sé cómo lo ves tú, Olga, que como prevención de riesgos pasó a salud y bienestar, pues ahora los planes de bienestar nos metemos ahí, pero llevan salud financiera, llevan salud emocional, llevan luego una serie de acciones que te hacen tener un mayor conocimiento sobre las áreas de personas que lo que es prevención de riesgos. Porque es que si no, al final puedes acabar con que el responsable de prevención de riesgos esté pues yo que sé, trabajando sobre temas que tienen más que ver con otras áreas como talento o como desarrollo. Porque claro, lo que hablábamos, ese liderazgo, pues tú imagínate, si ese plan de bienestar habla sobre temas de bienestar emocional y habla sobre los líderes, acaba la persona de prevención de riesgos estableciendo un plan de desarrollo de liderazgo. Por eso yo creo que es importante separar, y el bienestar lo es todo, es el bienestar de la persona, es que la experiencia de la persona sea la correcta.
Y por un lado va lo que es bienestar de salud física y luego lo que es el bienestar en su contexto y en su global. Por las experiencias que yo he tenido, lo he vivido así. Que ha llegado un momento en el que he dicho, es que esto no es bienestar, esto no puede llevar a alguien de prevención de riesgos, no tiene ni la visión, el impacto que va a tener esa medida con respecto a otras partes es potente. Entonces, yo creo que hay que sacarlo y meterlo en lo que es la experiencia del empleado. Yo aquí, o sea, muy alineada con lo que estás poniendo encima de la mesa, quería poner una perspectiva de actual, real, incluso de España, ¿no? Yo creo que flexibilidad, propósito y cultura, liderazgo y desarrollo se ven como un poquito más directa la relación entre motivación, engagement, entorno de trabajo, ¿no? Y creo que la parte de bienestar eh, nos ha superado a todos durante los últimos años, ¿no? Porque yo creo que la parte de otros test teníamos una claridad que estamos hablando de beneficios, muchas veces decíamos, no, ampliamos nuestra oferta, pasamos esta la parte intangibles, porque aquí la gente entonces se interesará y son herramientas de employer branding. Pero yo quería hacer la reflexión que hoy por hoy nuestras vidas no tienen nada que ver con las vidas que teníamos hace años, ¿no? Que cuando se habla de este bienestar, de este estrés, esto es realidad. Hace años hablábamos que es tu vida personal y tu vida profesional y ahora esto ya parece, ¿no? La línea es muy fina, tú al final eres una persona única en el trabajo y en tu casa, ¿no? Y si algo te afecta en tu casa, te afectará en el trabajo y al revés. Y yo creo que hace años esto era como algo muy difícil de explicar y ahora es obvio porque vivimos en un mundo que todo es para ayer, ¿no? Todo, ya vamos tarde, ya vamos tarde. Y esto de una forma indirecta genera mucha presión, mucho estrés, pero que no es solo laboral, es por todo, ¿no? El otro día veía, ¿no? que España creo que entra en un ranking altísimo de los países europeos con ¿no? Indicios muy altos de estrés, de bajas laborales por salud mental y vemos también este crecimiento de absentismo por esos motivos. Y claro, yo creo que desde las empresas al final tienes la responsabilidad, la corresponsabilidad de preguntarte qué está pasando, ¿no? Si yo creo, ¿no? Yo empresa pienso que estoy dando los pasos, estoy poniendo estos entornos inclusivos, la flexibilidad, el propósito y la cultura, pues al final es un elemento que no depende de nosotros, es algo tan complejo y hay tantos factores que influyen que mi posicionamiento es que como empresas tenemos que trabajar a la vez en la prevención, sin lugar a dudas que es lo único que podemos hacer para, ¿no? para de forma indirecta dejar un espacio y un camino muy bien hecho y efectivamente ser muy fuertes en la parte más de actitud y reacción cuando estos casos pasan, ¿no? Y efectivamente, creo que hoy por hoy, si dejas muy abierto, no, tenemos esos programas de well-being, quizás no están tan aceptados, pero sensibilizar a tu gente de decir, oye, si te pasa algo, tú puedes hablar con gente especializada. La empresa ofrece, ¿no? Em, eh, un servicio, ¿no? de psicología, sea online, sea presencial, pero que yo creo que la gente tenemos que un poco, yo creo que la gente tiene la necesidad y creo que tenemos que hablar muy abiertamente de estos temas porque nos pasa a todos y son una gran verdad, ¿no? Y así, y yo creo que sé qué respuesta me vas a dar, pero la misma pregunta te quiero hacer a nivel flexibilidad, ¿no? Por ir avanzando. ¿Tú crees que es parte del paquete de total compensación o se está viendo como algo aparte? ¿Tú cómo lo vives, Lorena? La flexibilidad es que es vital ahora mismo, hasta incluso en las posiciones que os he hablado, tipo que tienen una presencialidad, tienen un turno, que tienen que cambiar el turno unos y otros y demás, es importantísimo intentar buscar fórmulas de flexibilidad. O sea, no solamente en trabajos de oficina, que es más sencillo, quiero decir, porque tú puedes trabajar en casa, hay cosas que puedes hacer antes, después. Tenemos que ponernos en todos los contextos y todos los profesionales. Hay muchos profesionales que trabajan a turnos y no pueden tener esa posibilidad, pero siempre hay opciones que les tienes que acabar dando.
pues no lo sé, desde que tengan posibilidades de cambiar turnos. Por ejemplo, yo por poneros ejemplos, en Hermanas Hospitalarias, para dar esta posibilidad, instalamos una herramienta de planificación de turnos que les permitía cambiarse los turnos automáticamente unos con otros, sin tener nada más que aprobar el supervisor, para que tengan cierta autonomía, que puedan cambiar turnos, que puedan, pues por ejemplo, para aquellas personas que se van fuera porque tienen familia fuera de España, pues poder coger las vacaciones de una determinada manera. Todo ese tipo no solamente la flexibilidad que tenemos visualizada en las oficinas, que es, yo creo, más fácil, sino esa flexibilidad que tenemos que darle a las personas que tienen presencialidad también, y que es importante que se la intentemos dar y de una manera también digna, en el sentido, en que, a ver si me explico bien, que no tengas tú que pedir el favor a nadie, sino que tengas la posibilidad de hacerlo de forma libre y sin tener que dar explicaciones a otras personas. O sea, que también esa dignidad de la persona se mantenga. Por ejemplo, pues por eso tú puedes cambiar el turno con otra persona, el supervisor te va a aceptar, el supervisor no tiene por qué saber si no quieres qué es lo que te ocurre, qué es lo que no te ocurre, ni tienes que dar explicaciones. Ese tipo de flexibilidad también es súper importante, es menos visible, ¿sabes a lo que me refiero? Pero es súper importante que puedan, por ejemplo, en sanidad, con la carencia que hay de médicos, de enfermería, que ellos puedan adaptar otros turnos para prestar servicio y ayudar en otros hospitales, pues todo eso poder darlo, porque hay muchas, es una realidad. En el sector sanitario hay una carencia de enfermería y de medicina altísima. Entonces, el poder ayudar para que ellos puedan pues ejercer su labor en otros hospitales o por la noche o cambiando los turnos, o mira, necesito tener este turno estos días. Vamos, nosotros tanto en Ribera Salud como en Hermanas Hospitalarias se ha hecho, o sea, hemos llegado a diseñar la planilla y se está haciendo seguro, diseñar la planificación de turnos de un enfermero o enfermera atendiendo a la planificación que tiene en otro hospital, sobre todo en privada. Entonces, todo ese tipo de flexibilidad que no es tan visual, es importantísimo tenerla. Absolutamente, y creo que aquí quería complementar dos puntos, ¿no? Esta flexibilidad al final es súper necesaria, ¿no? Porque somos personas y pueden ocurrir situaciones, y también creo que en organizaciones pequeñas también o grandes, esta flexibilidad también da lugar a que haya unas bases, ¿no? O sea, por ejemplo, en el modelo que tú comentas, Lorena, para mí es básico que detrás hay esta organización que decías o estos backups, porque a veces es como una organización muy clara cuando hablamos de turnos, pero incluso, por ejemplo, si cojo un departamento de recursos humanos, ¿no? Incluso cómo vamos a gestionar las vacaciones, ¿no? O tal tema, también es importante esta parte de backups, porque al final todos queremos los mismos días, las mismas fechas, y qué criterios y qué políticas adaptables a tu realidad pones, ¿no? Y con el tema de teletrabajo creo que suele ser el tema que ha dado como ¿no? Mucha conversación, que si el modelo full remote es lo mejor, que si el modelo híbrido y que si 100% presencial, qué pasa con las empresas que ¿no? Vuelven, ¿no? Vuelven a un modelo, ¿no? de quitar, tal. Creo que al final la solución, yo soy muy fan del modelo híbrido, ¿no? Porque al final, antes hablábamos de personalización y al final no todo el mundo quiere lo mismo ni todo el mundo puede lo mismo, porque incluso no puedes tampoco generar graves comparativos de gente que por su naturaleza de puesto tienen que estar 100% en la oficina, ¿no? Entonces, aquí también probablemente si das a unos teletrabajo a este colectivo tienes que pensar en algo que les puede complementar esta parte. Pero allí también, qué importante son las reglas de juego, ¿no? Porque yo siempre digo, mala praxis habrá siempre. Siempre hay el X% minoritario de la plantilla que lo hará a su manera. Pues bueno, ¿qué pasa? Lo que si tú tienes unos criterios fijos, definidos, una política muy conocida, una política que proactivamente comentas y fomentas, pues entonces probablemente sabrás que estamos hablando de dos personas frente a X, y entonces vas y atas a esas dos personas, no paras una política de flexibilidad que sabes lo bienvenida que es simplemente porque hay dos malas praxis. Pero claro, eso te pasa si, bueno,
nosotros en nuestro caso tenemos como mucha claridad y cada vez que llegan preguntas que la respuesta es gris, intentamos bajarlo al máximo, porque al final cada uno es un mundo, no puedes tener una política tan personalizada, pero tienes que atar todos estos temas por el bien común. Porque al final no, a mí no me gusta nada decir, no, hemos quitado tal beneficio porque menganito, fulanito, pues no lo han usado, ¿no? O han hecho una mala praxis, ¿no? Y esto es súper importante porque es un reconocimiento y es una herramienta para muchas otras personas. Necesitábamos otro webinar para tratar de eso, porque es que además Totalmente. es súper interesante. Yo toda mi vida profesional la he desarrollado en organizaciones en las que ha habido necesidad de presencialidad en una parte de la organización, hospitales, hoteles, ahora mismo mi Campus Living, gestionamos 55 residencias y Flex Living en España y Portugal, quiero decir que es también presencial. Y es una situación compleja, ¿eh? Porque es verdad que tienes una parte, lo que has dicho tú, súper interesante, de la posición, de las posiciones que sí lo pueden ejercer y otras que no en el mismo entorno. Entonces, lo que digo, eso nos da para otro, otro webinar para tratarlo, porque es verdad que es complejo, para saber balancear bien todo esto. Ujú. No, totalmente, totalmente. Y visto un poco que ya estamos, quedan 15 minutos para acabar, yo creo que sí podemos pasar, ¿no? No sé si habían preguntas en el chat o ya, Maite, te pasamos en la última parte. Sí, mira, hay una pregunta de Xenia, que de hecho le estaba yo ahora contestando previamente, nos dice que le está resultando súper interesante, ¿ves? Por lo que decíamos fuera de sesión, que estábamos intentando hacer una sesión con lo bueno y lo no tan bueno que tenemos que tener en práctica, digo, en mente, ¿no? Nos dice que Lorena y Olga estáis dando pues, muchos tips prácticos, no solo para la gente más fácil con la que trabajar estos temas, sino para gente de estructura y sin acceso pues, a comunicaciones más informatizadas o conocimiento. Nos dice, me gustaría que explicarais un poco mejor a qué te refieres cuando hablas de modelo organizativo. Es decir, qué valor tiene el saber muy bien cuál es tu modelo para luego adaptar esas políticas tendentes a flexibilidad, conciliación, bienestar, etcétera. El modelo organizacional, mira, pues el modelo para mí, bueno, y en general el modelo organizacional son las bases que sientas sobre cómo quieres que sea tu empresa, igual que lo haces en una familia. Tú en el modelo organizacional, tú estableces, quiero que sea un modelo jerárquico, por ejemplo, en el que haya una estructura, en el que para poder tomar una decisión haya varias personas que tengan que ir pasando y dando lo que hay. O prefiero un modelo más horizontal, en el que, por ejemplo, en una fábrica o una empresa que tenga varias fábricas, las fábricas tengan su propia independencia, sean más Se nos ha horizontales, quedado. en el que pones el poder, ese poder de organización y dirección lo aterrizas. Hay otras más genéricas, lo que os digo, más jerárquicas, en las que la estructura o la base de estructura de la sede central es la que dirige todo. Entonces, ese modelo lo tienes que pintar para después saber qué rol va a tener el líder y cómo van a liderar. Yo no sé si de una manera así sencilla lo explicaré de esa manera. Ujú. Perfecto. Yo, de hecho, también os iba a comentar una cosilla antes de pasar a la parte del futuro, ¿no? Que lo dejo aquí en puntos suspensivos. Ahí también os animo a que participéis desde el otro lado de la pantalla, porque al final yo me estoy quedando con la idea de que, mira, hemos empezado hablando de compensación flexible, pero hemos pasado a hablar de compensación total. Hemos pasado a hablar de bienestar corporativo, de flexibilidad, de liderazgo, de cultura, de experiencia de empleado, y también, y en el fondo de todo esto, está el run de, oye, de la aportación de valor de la función de recursos humanos. O sea, cuando nos planteemos hablar de compensación, de flexibilidad, de compensación flexible, veamos todas las implicaciones que tiene en la organización hacerlo. Preguntando a los empleados, que además yo creo que una parte muy importante en la que habéis incidido de las cosas es la escucha activa al empleado, ver qué canales tenéis para saber, oye, cómo es mi plantilla, qué me demandan y dentro de qué me demandan, qué puedo dar yo con ese propósito, con ese porqué también corporativo y luego linkado a la parte de la estructura organizacional, conocer también la organización. ¿En qué momento está?
cuál es ese modelo, si se puede adaptar o no, y en función de eso también pensar esas políticas, ¿no? Para que, bueno, pues con el foco sobre todo puesto en un mayor éxito de las mismas, ¿no? Ahora yo lo que quiero es que dibujemos bueno, que dibujéis, porque yo os voy a trasladar las preguntas. ¿Qué es el futuro que se espera de la compensación? La primera es, ¿qué consideráis así telegráficamente que debería tener un plan de compensación en 2025, sí o sí? Si tenéis que elegir tres cositas. Lorena, ¿vas tú? ¿Quieres que empiece yo? Empieza, Olga, empieza tú si quieres. Pues para mí, voy a resumir un poco lo que decía. Salario competitivo, beneficios básicos y si la empresa puede incluso aportar, es decir, no solo a través del plan de compensación flexible, sino que también puede aportar económicamente en esos beneficios. eh, y sí o sí insistiría en la parte más de salud mental, porque es un hecho y creo que es donde más nos cuesta aterrizar y buscar soluciones tangibles. Pues yo, hilando con Olga y la salud mental, plantearía una cultura del feedback, o sea, enseñar a esos líderes a cómo liderar, una cultura del feedback en la que el respeto a la persona sea clave y estratégica, el reconocimiento, que todo eso impacta sobre la salud emocional. O sea, tú puedes poner 7 psicólogos, pero si luego tu director o tu responsable te está dirigiendo, yo qué sé, pues, o no está sabiendo liderarte, pues tienes un problema. Por eso creo que formar a los líderes en cultura del feedback, el reconocimiento es importantísimo, la evaluación del desempeño entendida como un desarrollo de la persona y luego ya sí que lo hilaría con ese plan de bienestar emocional que plantea Olga y vinculado a todo ya a la salud mental ya desde ese enfoque. Desde yo ya hasta aquí llego yo y a partir de aquí puedo ayudar con un profesional. Para mí eso es importantísimo. Ahora vamos con los paradigmas. ¿Qué paradigmas en compensación dejaríais de lado para intentar salir de la caja y ser innovadores en el planteamiento de los planes y de los programas? Olga. Yo, sinceramente, la parte de café para todos. Ujú, Creo que es una práctica que llevamos años hablando que hay que dejarla atrás. A veces cuesta, porque se meten temas de, ¿no? de equilibrio, equidad, etcétera, pero al final no hay que verlo desde el punto de vista de, diríamos, te doy más o te doy menos. Creo que si de alguna forma pudiésemos, pongo un ejemplo, ¿no? Decir, oye, yo a cada uno doy un paquete de X euros, ¿no? Por ejemplo, 2.000 euros en beneficios. Lo importante es que luego cada uno, o sea, doy a todos el mismo importe, el mismo valor, y luego cada uno lo usa de la forma que mejor le va. Y yo creo que el paradigma que doy a todos lo mismo es un poco café para todos en el sentido que el, 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 el objetivo está bien, el cómo yo voy a aterrizarlo es donde tenemos que totalmente cambiar la forma, cómo lo aplicamos, ¿no? ujú, Completamente de acuerdo. El café para todos ya no funciona y es importante para mí dos cosas. La escucha, la experiencia del empleado, o sea, medir, no solo escuchar por escuchar, sino tener una metodología que te permita hacer una medición, tener unos KPIs, o sea, tener un orden, ¿vale? Y algo que yo creo que a lo largo de toda la conversación estoy insistiendo, que no se generen brechas. Es importantísimo que se escuche y se piense no solo en las personas de estructura, sino que se visualice también en estas organizaciones como las que os he planteado, en la que hay un salto tan grande entre unos perfiles y otros, que estemos todos dentro. Me parece importantísimo. importantísimo medir uso-impacto. Me encanta. También. Y la última, ¿qué tendencias? Dentro del mundo de las tendencias, sabes que a veces nos dejamos llevar por las más grandilocuentes o atractivas, pero realmente, si tienes que recomendar alguna, ¿cuál sería? Olga. Yo creo que aquí, y ligado un poco con un comentario que hiciste al inicio, ¿no? Creo que vivimos en un mundo de que la clara tendencia es la digitalización, los datos,
y cada vez más, efectivamente, y ligado un poco con el rol del equipo de recursos humanos, ¿no? De People, creo que tiene que ver con ello, ¿no? La tendencia es que cada vez más tendríamos que estar enfocados, ¿no? No tanto en analizar el dato, intentar buscar el dato, sino que tener una base de datos y unos datos muy bien trabajados. ¿Para qué? Para que nosotros podemos usar esto de una forma eficiente y productiva y pasar más tiempo con la gente, más tiempo de hacer este asesoramiento, acompañamiento. Y para mí esto es un poco el cambio que lo que decías antes, ¿no? Al final, ¿cuál es el rol de recursos humanos, ¿no? Antes, bueno, quizás nos movíamos más con perfiles generalistas, ¿no? Y hoy por hoy, no, o sea, se pide una altísima especialización en gente de payroll, en gente de rewards, por ejemplo, ¿no? O en gente de recruitment, pero detrás, si vamos detrás, ¿qué hay? O sea, que necesitamos que utilizar las plataformas y la tecnología más a favor de estar más cercanos con las personas. Y pongo un ejemplo claro, ¿no? Al final, una plataforma que te ayuda a gestionar los beneficios, ¿dónde te posiciona como gestor? Estar con la gente, explicándoles, comentando cuáles son esos beneficios. Hace años, como no tenías la plataforma, ¿qué hacías? Ficheros a cruzar gente y saber si lo que vas a producir es correcto, ¿no? Y para mí eso, al final, el dato y la tecnología están aquí. Yo pienso lo mismo, que la función de recursos humanos ahora es mucho más operacional, más de estar en el sitio, en estar en el negocio y estar con las personas. Eso es una suerte, lo que dice Olga, que tengamos ahora mismo herramientas digitales que nos permitan ese rol de más administración, más de control del dato, lo podamos delegar en estas herramientas y podamos estar más en el negocio. Yo además pienso que es donde hay que estar, o sea, siempre he tenido esa visión de recursos humanos que está o en el hospital o está en la residencia o en el hotel escuchando, porque si no escuchas, pues nunca vas a conseguir acertar y dar con eso, con lo que el trabajador necesita, el profesional necesita, sobre todo en estas organizaciones que yo os estoy planteando. Pues yo coincido con vosotras, no soy ponente, pero puedo decir, coincido con vosotras porque es verdad, ahora mismo hay una ventana de oportunidad para recursos humanos en los datos, ¿no? Porque puede llegar a tener esa doble visión de leer entre líneas los datos y leerlos en términos de personas y leerlos en términos de negocio. Yo creo que ahí está la gran, pues eso, como os digo, ventana de oportunidad. Muchísimas gracias porque ha sido una sesión que nos están diciendo por aquí diferente. Diferente hablando de compensación. Os voy a compartir un momentito, como os decía, el cuestionario de satisfacción para los que podáis darnos vuestra opinión, pero ya os lo avanzo que está siendo muy, muy, muy buena. Muy buena. Gracias a Lorena, gracias a Olga, porque ha sido una conversación de la que me ha dado un montón de información para hacer una noticia y para plantear otras sesiones, porque es verdad, es que podemos hablar de cómo el bienestar corporativo a través de la compensación total es una tarea de cultura y la cultura se construye no solo desde las iniciativas de la empresa, sino desde la vivencia de los empleados. Y eso, por ejemplo, que lo hablamos el otro día en otra sesión, yo hablo un poquito simplemente para que os dé tiempo a facilitar la respuesta, hablamos, por ejemplo, de cómo configurar equipos desde la perspectiva del bienestar. Y desde la perspectiva de su complementariedad, ¿no? Eso también es importante a la hora de pues, gestionar la resolución de conflictos, por ejemplo, o el todos a una que tenemos un objetivo compartido. Y bueno, pues yo creo que lo que os digo, me habéis dado ideas para más sesiones, me habéis dado ideas para escribir una muy buena noticia, así que muchísimas gracias. Lorena, Olga y a todos los que nos habéis seguido hasta ahora. Muchísimas gracias, os vamos a Muchísimas enviar gracias. Muchas gracias la a grabación por la y el invitación. resumen. Y os digo que aquí tenemos pues más de un 80% de satisfacción, con lo cual genial. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.